comunión con tu pueblo, Señor, para poder entonar esos cánticos de alabanza, mi amado Dios, que no dudamos que llegan hasta tu presencia, Señor, pues brotan de corazones sinceros, con labios, Señor, sinceros, que te alaban, que te bendicen, Señor, que proclaman tu grandeza. Queremos pedirte en esta oportunidad que nos hables a través de tu palabra, que podamos recibir, Señor, el consejo de tu palabra, que pueda ser tú, Señor, bendiciendo a cada familia, bendiciendo a cada uno de los asistentes, Señor. Oramos también por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que tu palabra, Señor, pueda hacer un impacto en sus vidas y que puedas hablar al corazón de ellos también, Señor, pues tú conoces cada una de las necesidades, mi amado Dios. Tú conoces los anhelos, los deseos de cada uno, Señor, de los que buscamos tu rostro. Hoy te pedimos, Padre amado, que hagas una obra especial, que convenzas de pecado, que redarguyas, que reprendas, que traigas, Señor, consuelo al que lo necesita y que puedas, por sobre todas las cosas, edificar, Señor, a tu iglesia. Pues ese es tu propósito al enviar tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de esta oportunidad es arresto de Pablo en el templo. Anteriormente decíamos que Pablo llegó a Jerusalén y cuando él llega, hubieron algunos hermanos que lo recibieron. Hoy tenían la oportunidad de verle, tenían esa oportunidad de estar con él y al recibirle en ese lugar ellos se gozaron. Dice la Biblia que se regocijaron tanto. El versículo 17 dice que cuando él llega, los hermanos le reciben con gozo. Y decíamos en esa oportunidad que es importante, ¿verdad? En la comunión con los hermanos. Es importante el tener compañerismo con los demás. Y eso pues, en primer lugar puede ser entre los que estamos reunidos en una misma casa de oración, en una misma iglesia local también, como se le llama. Pero esa comunión de los creyentes también abarca a otras denominaciones, a otras congregaciones, a otros grupos de hermanos que se reúnen también en otros lugares. La comunión debe de ser con sus ministros, debe de ser con sus líderes, con el pueblo en general, porque aunque tengan otro nombre tal vez que les diferencie denominacionalmente, pero son lavados con la misma sangre de Cristo Jesús. Al principio de la iglesia, pues los conflictos que se dieron más que todo eran entre judíos y gentiles, porque había un conflicto en cuanto a la forma como iban a ser admitidos los gentiles dentro de la iglesia cristiana. Sin embargo, es importante ver en esta oportunidad que el conflicto por el cual a Pablo lo arrestan ahí en el templo no es directamente referente a los gentiles, sino que es un conflicto en cuanto a lo que es ellos mismos, los judíos. Pues ellos creían que Pablo andaba enseñando otras cosas diversas, no tanto en este caso para los gentiles, sino hacia los judíos. Según ellos, Pablo quería desviar a los hermanos judíos que habían creído en Cristo acerca de la adoración a Dios, ¿verdad? Ellos decían que Pablo decía que la ley pues debía de ser desechada por completo y que no tenía ningún valor. Esas eran las acusaciones de ellos. De modo que cuando él llega ahí, pues algún grupo de hermanos lo recibe con gozo. Pero luego dice que él va ante las autoridades de la iglesia. Se reúne con Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Se reúne con los ancianos y dice que conversaron. Y después de lo que los saluda, Pablo comienza a contarles todas las cosas que Dios había hecho por medio de su ministerio en todo lo que era la región de la Asia Menor. Y Pablo estaba alegre, ¿verdad? ¿Quién no? Cuando
se reúne con otros siervos de Dios y a hablar de los avances de la obra, pues uno se siente satisfecho de poder ver el fruto que Dios está dando. Pero resulta que los hermanos lo recibieron y le dijeron: está bien, Pablo, está muy bien, estás trabajando. Pero ellos le dijeron: ya ves, hermano, le dijeron, cuántos judíos, multitud de judíos han creído en Cristo y todos ellos son celosos de la ley. Entonces ellos lo estaban poniendo al tanto también a Pablo, aunque él ya lo sabía, que los judíos creyentes en Cristo de ahí de Jerusalén, pues eran un poco diferentes, ¿por qué no decirlo? Muy diferentes a los creyentes que Pablo tenía en las iglesias gentiles. Pero cuando ellos le dicen esto, lo están haciendo como para hacerle ver, ¿verdad?, que el evangelio que ahí se predicaba era un poco diferente al que Pablo andaba enseñando, por decir algo, no porque era muy diferente. Pero no se quedaron hasta ahí, sino que también le dijeron: y se nos ha informado acerca de ti, que tú enseñas a los hermanos que están entre los gentiles a que no guarden la ley de Moisés, a que ya no vivan de acuerdo a las costumbres que nuestros padres nos han enseñado. Esa era la acusación de los judaizantes, ¿verdad? Dicho sea de paso, pues ese término judaizantes a veces no es bien comprendido. Pero el término judaizante no es referente solamente a judíos de raza, sino más bien los judaizantes eran creyentes en Cristo Jesús, judíos, ¿verdad?, que se habían convertido a Cristo. Entonces ellos creían que había que creer en Cristo, pero que también había que seguir guardando lo que es la ley de Moisés. Esas eran las creencias de ellos. Y Pablo predicaba un evangelio solo por la gracia en Cristo Jesús. Ahora, el mensaje que corresponde a hoy es ya directamente cuando a él lo llevan ahí, ¿verdad?, al templo. Ahí está Pablo. Y ya los demás se habían alborotado ahí en la ciudad. Y a Pablo le dicen: Pablo, purifícate. Aquí hay ciertos varones. Ellos han hecho un voto. Hay 4 hombres. Purifícate junto con ellos y presenta lo que es todo lo que es los pagos que ellos hacían, ¿verdad?, para la purificación. Págale sus gastos. Y así lo hizo Pablo. Pero resulta que cuando ya estaba para terminar, dice, la purificación, eran 7 días. Al 7º día aparecieron unos hermanos de ahí de Asia que habían venido, pues era la celebración de las fiestas de la Pascua, de Pentecostés. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, quiero que veamos esa triple acusación que se le hacía a Pablo. Dice el versículo 27: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Estos judíos que habían venido de allá, de las tierras de donde Pablo había establecido iglesias, venían para adorar a Dios, pues ellos creían, ¿verdad?, en que esas fiestas todas tenían que ser guardadas. Pero al ver a Pablo ahí en ese lugar, ellos alarmaron a todos y les dijeron: este es el hombre. Él es el que en aquellos lugares está predicando un mensaje diferente. Dice el versículo 28, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces la acusación, como decíamos anteriormente, era en 3 vías. Número 1, ellos decían: Pablo anda predicando allá a los judíos que ya no guarden las costumbres que se han enseñado a los israelitas. Y esa acusación, por supuesto, que era falsa. Era falsa. Él no predicaba eso. Pero ellos están empecinados en hacer quedar mal al apóstol Pablo. Si vemos el versículo 21, cuando él llegó a la ciudad, los judaizantes de ahí de Jerusalén decían lo mismo. Pero se les ha informado, dice, en cuanto a ti,
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, esa acusación que le hacían a Pablo era como quien dice para acabárselo. Una acusación como esa, en ese contexto, en una celebración de una de las principales fiestas de los judíos, era como para que a Pablo en ese momento, bueno, y eso fue lo que ocurrió, que lo agarraran y que lo mataran. Se escapó de la muerte solo porque las autoridades romanas lo libraron. Entonces, hermanos, yo quisiera que viéramos acá en esta parte lo terrible que es la religión. Por eso es que debemos tener claro que el evangelio no es una religión, ¿verdad? Está la religión tradicional y hay religiones en el mundo que cada una tiene su forma, ¿verdad? Según ellos, de acercarse a Dios. Pero debemos saber como iglesia evangélica que el evangelio no es religión, ni religión pequeña ni religión grande. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Este es poder que transforma la vida de las personas, ni más ni menos. Si nosotros creyéramos que el evangelio es una religión, como decía un predicador, un evangelista grande, que hoy ya está con el Señor, nos condenaríamos por igual. Decía él cuando hablaba de esto, de los mensajes en sus campañas, él decía, ninguna religión salva, ni siquiera la religión evangélica, decía él. Porque hay personas que podían estar en las iglesias evangélicas, pero siguen igual que estar en la religión tradicional. Ir al culto y pensar que es lo mismo que estar en la misa. Ir al culto y pensar que es lo mismo que estar en una religión budista, por ejemplo, o hinduista, o de cualquier otra índole, donde la persona va y hace sus ritos, ¿verdad? De todo lo que tiene que hacer, y después sale y se va para su casa, y ya como que todo está bien. Pero el evangelio no es así. El evangelio es un encuentro personal con Dios y que cambia nuestra vida para siempre. Venimos acá para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Venimos acá para ser edificados a través de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros aprendemos es para vivir, para conducirnos de una manera correcta delante de Dios. Entonces, los judaizantes seguían, ¿verdad? De la misma forma. Ellos querían seguir en su sistema de ritual que ellos tenían. Y Pablo enseñaba un poco diferente. Pero la segunda acusación era que Pablo también estaba enseñando contra la ley y contra el templo. Dice ese versículo 21 que leíamos. Dicen que tú les enseñas a apostatar de la ley de Moisés. Usted sabe que esa declaración es grave. Si a usted hoy alguien le dijera, usted es un apóstata, esa es una declaración mayúscula, porque significaría que nos están diciendo que nosotros hemos negado la fe. Un apóstata es una persona que reniega de su fe, es como un creyente hoy en Cristo que dijera, ya no soy cristiano de aquí en adelante. Ya no, fui quizás en un tiempo, pero ahora ya no. Hoy pues voy a otro lugar, hoy me voy a X religión, cristiano ya no. Esa es una apostasía. Entonces a Pablo le estaban diciendo que él enseñaba a los judíos que apostataran de la ley, que negaran la ley, que hablaran en contra de la ley. Y nosotros sabemos que la ley tiene su lugar. Aunque hablando dispensacionalmente, la iglesia hoy en día ya no vivimos en el tiempo de la gracia como tal, pero nosotros creemos que ese tiempo de la ley, que es palabra de Dios, tiene su fiel cumplimiento en nuestros tiempos de la gracia de Cristo. Entonces nosotros no podemos caer en el error de creer que porque no estamos en el tiempo de la ley, nosotros podemos hacer lo que queramos y vivir nuestra vida como se nos antoje y que vamos a estar bien delante de Dios. Eso sería estarnos engañando nosotros mismos. Y Dios quiere, hermanos amados, que nosotros vivamos el evangelio de una manera sincera delante de Él, que le adoremos con el corazón,
y que no nos preocupemos por lo que las personas pudieran decir de nosotros, sino más bien que nuestro principal esmero y dedicación sea agradar a aquel que nos ha llamado y delante del cual vamos a estar un día. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esta situación de apostatar contra la ley, esa acusación no es primera vez que la hacían los judíos. Ya lo habían hecho con el Señor Jesucristo. En Mateo 26, 61, Mateo 26, 61, dice de esta manera, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Pero dice que el Señor callaba. Entonces la acusación contra el Señor es que algunos dijeron, lo hemos oído hablar, que Él va a derribar el templo. Derriben este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Las palabras del Señor es cierto que había sido en esos términos. Pero Él estaba hablando de su cuerpo, dice la Escritura claramente, de su muerte y de su resurrección. Y ellos pensaban que quería derribar el templo construido por el gran Herodes, ¿verdad? Un templo que les había llevado hasta ese momento construirlo 46 largos años. Y ellos se burlaban y decían, tanto tiempo ha tardado en construirlo. Y hoy Él dice que lo va a derribar y en 3 días lo vuelve a hacer. Ellos no entendían la palabra. Hermanos amados, hay cosas que son materiales, pero hay cosas que son espirituales. Y nosotros debemos saber que la esencia de la palabra es el espíritu. Porque si no fuera letra muerta, si leyéramos la Escritura como leer cualquier otra cosa, nada pasaría. Pero la palabra cobra vida cuando nosotros la leemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga entender, que comprendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cuando lo hemos entendido, que lo pongamos en práctica también. Entonces la acusación contra el Señor, que Él estaba en contra de la ley, ahí está. También en Marcos capítulo 14, versículo 57. Marcos 14, versículo 57 dice así: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero dice, ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces, la acusación contra el Señor era, Él está blasfemando, Él está hablando cosas contrarias. Y eso no paraba ahí. Si nos vamos al capítulo 6 de Hechos, la acusación contra Esteban fue similar. Dice en Hechos 6, en el versículo número 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entendiendo, ¿verdad? Que cuando dice contra Moisés, no se refiere a la persona, sino se refiere a los escritos de Moisés, ¿verdad? A la ley de Moisés. Leamos de nuevo, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Oiga, ¿cómo lo acusaban? Y claramente dice en varias oportunidades que eran testigos falsos. O sea, la religión así es. A la religión no le interesa la verdad. A la religión le interesa mantener sus ritos, mantener su formato. Y si alguien dice algo diferente, para ellos ese necesita morir o debe morir.
Esteban, que les predica un mensaje claro y les dice: ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes, que son descendientes de los padres antiguos, ustedes le han crucificado. Y dice que esas personas, hermanos, crujían los dientes y se tapaban los oídos porque no querían oír las palabras que Esteban les decía, lleno del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que cómo le acusaban, hablaban palabras falsas. Y el versículo 15, qué declaración más preciosa. Estoy en Hechos 6, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, ¿verdad?, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo cree usted que era ese hombre en ese momento? No estaba pero enfurecido, ¿verdad?, porque ya estaban a punto de matarlo. No estaba él como queriendo soltarse, ¿verdad?, o llegar donde ellos y matarlos. Aunque estaban hablando en ese momento de condenarlo y de matarlo, dice que cuando vieron el rostro de él, lo vieron como que era un ángel de Dios. O sea, que era una persona tan tranquila, tan pacífica, que aunque había hablado unas verdades a través del Espíritu, aún así seguía manteniendo su porte. ¿Y cómo cuesta, hermanos, a veces? Porque les digo, no es sencillo. Cuando hay un problema, cuando hay una situación, que usted se mantenga tranquilo y calmado. Este hombre lo hizo. Era el Espíritu de Dios que estaba en él. Y cuando vieron esas personas eso, en realidad entendían que era Dios el que estaba con él. Pero qué bueno es entender, hermanos, que cuando Dios está en la escena, no importa lo que las demás personas quieran hacer o que quieran dañar la integridad de otra persona, porque si Dios responde por esa persona, lo podrían hasta matar, como lo que pasó con Esteban. Pero el creyente, como le hemos dicho en muchas oportunidades, nunca pierde. Si lo llegan a matar, ese es el vehículo que lo va a llevar a la misma presencia de Dios. Seamos con vida en esta tierra o que muramos y vayamos allá, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra? Así es. Entonces, a Esteban, al Señor Jesús y hoy a Pablo lo están acusando. Y la tercera acusación era que, incluso sin más fundamento todavía, que él había metido gentiles al templo. Para nosotros hoy es más complicado entender eso, porque nosotros hoy estamos aquí todos, y mayormente nosotros que tenemos una congregación que nos sentamos mixtamente, ¿verdad? Vemos hombres y mujeres por igual, niños, jóvenes, y todos nos sentamos en familia, ¿verdad? Adorar a Dios. Pero hay otros lugares donde aparte están los hombres y aparte están las mujeres, e incluso pues hay que respetar a esas personas, ¿verdad? Pero en el templo de Jerusalén había un lugar donde estaban los judíos. Y claro, no era adentro, así como esto, ¿verdad? Ya hemos explicado en otras veces que el templo solo era para presentar los sacrificios. Entraban solo los sacerdotes al lugar santo. Y más adentro, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Y una vez al año. Claro, algunos hacen fiesta de esto, ¿verdad? Yo no me voy a detener en eso. No, dice, no entraba una vez, entraba tantas veces. No nos detengamos en eso. Una vez al año entraba, punto. Entraba, ¿verdad? No sin sacrificio, dice la Biblia. Y las demás personas estaban en atrio, le llamaban. Estaba un atrio por allá, estaba el atrio de las mujeres, después estaba el atrio de los gentiles, y cada quien tenía su lugar. Si una persona pasaba de un lugar a otro, era la muerte. Si los gentiles que tenían su lugar específico, ellos pasaban al lugar de donde solo los judíos podían estar, los romanos les habían dado permiso a los judíos de que mataran a esa persona. Así de terrible. Entonces, si Pablo hubiera metido a Trófimo, como dice acá si volvemos a Hechos, si hubiera metido a Trófimo al templo, es como que Pablo lo llevara para que lo mataran. No tiene sentido. Dice el versículo 28 en la parte última, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, ellos eran listos, ¿verdad? Ellos venían de allá, de donde Pablo había predicado, conocían a Trófimo. El capítulo 20, versículo 4, dice que Trófimo era de Asia,
de la ciudad de Éfeso probablemente. Y cuando lo vieron en la ciudad y después miran a Pablo en el templo, según ellos, Pablo había metido también ahí a Trófimo. Pero Pablo no iba a hacer semejante cosa, porque él sabía, aunque él ya no estaba conforme directamente a las costumbres de ellos, pero tampoco iba a ser ingenuo, ¿verdad? De poder hacer algo así y que atentaba contra la vida de su compañero de milicia. Entonces eso no tenía fundamento. Pero como vemos acá, todo tiene que ver con la cuestión religiosa. Vimos lo de Jesús, vimos lo de Esteban y las acusaciones eran similares. Pero pasemos a la parte segunda del mensaje, el arresto propiamente de Pablo. Estando en ese lugar, dice el versículo número 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Era como que si ese hombre era deshecho ya, como dicen algunos predicadores hoy en día, ¿verdad? Infierno no te toca, ya no tenía esperanza. Pablo en ese momentito era reo de muerte. Toda la gente llegó y lo han de ver golpeado quizás ahí, no lo dice claramente, pero dice que lo sacaron arrastrado y cerraron las diferentes puertas del templo para que él ya no volviera a entrar. Lo mismo que habían hecho en tiempos anteriores. En segundo libro de Reyes 11:15 dice que cuando prendieron a una mujer que se llamaba Atalía, que había usurpado el trono, por cierto, de Judá, dice que cuando presentaron al nuevo rey, que de verdad era descendiente de David, un sacerdote dijo, agárrenla y mátenla, pero no la maten adentro del templo, sáquenla. Y la llevaron hacia afuera. Entonces los judíos estaban claros que el templo no debía ser profanado, que el templo era santo, que el templo debía ser respetado. Lo sacan a Pablo, según ellos, porque era blasfemo, porque ya no debía vivir, y allá comienzan a darle de golpes. Dice el 32, tomando luego, el 31, y procurando ellos matarle, ahí está claro, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, solo por un hombre, solo por alguien que ellos creían que merecía morir. Yo no sé, pero lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo. El mal es más fácil de esparcir, el bien cuesta. El evangelio, usted sabe que se predica y se predica a través de aquí de micrófonos e incluso usando las redes sociales, evangelismo personal. Hay personas que salen con megáfonos, hay otra gente que hacen campañas grandes evangelísticas, otros predican por la radio, otros por la televisión, y hay un sinfín de medios. Pero hermanos, la gente no quiere del evangelio. Mucha gente prefiere otras cosas. No vaya a ser una situación que es negativa porque son noticias que se esparcen. Hagamos uso de la red. En la red social, ¿qué es lo que más se ve? Los chismes, las cosas que son de escándalo. Eso es lo que más tiene impacto. Más reproducciones si son videos, más likes si son fotos u otras cosas. Un mensaje de la palabra de Dios, no, hermanos. Un texto bíblico, van a responder solamente la gente que de verdad cree en eso, pero a los demás no les importa. No debería yo decir nada porque en realidad estamos también en público, pero la realidad es que recientemente hay noticias de escándalo en la red y uno que no quiera se da cuenta, ¿verdad? Porque ahí aparece, lo comparte un fulano, lo comparte otro fulano, de gentes que son encontradas en una condición no tan favorable y que los captan, ¿verdad? En vivo. Entonces, el mal rápido se reproduce, pero lo bueno no. Hay personas a veces que por buena gente, ¿verdad? Y comparten ayúdenme a encontrar a fulano de tal, por ejemplo. O ayúdenme a encontrar mis documentos, se me han perdido en tal lugar. Compártanlo. Quizás una persona le puede ayudar, pero los demás, ¿qué les va a interesar si no es de ellos? Pues. Entonces, lo bueno cuesta que se esparza, pero lo malo sí. Toda la ciudad dice que se agolpó y toda la gente estaba alborotada. Total que dijeron, los romanos nos van a acusar de sedición. Y si a una ciudad la acusaban de sedición,
Eso era que iban a llegar los romanos a darle, ¿verdad? Y muerte a todos, a incendiar si es posible la ciudad. Entonces rápido dieron aviso al tribuno, que era la autoridad más alta en ese lugar. Se dice pues que un tribuno podía estar a cargo hasta de 1000 soldados, ¿verdad? De una legión romana. Y ahí estaba el tribuno y dice que se hace acompañar de soldados. Dice el versículo 32, tomando luego soldados, incluso centuriones, lo que hace pensar a algunos que por lo menos iban 200 soldados o más quizás, porque un centurión estaba a cargo de 100 soldados. Entonces dice que toma centuriones, soldados, y cuando llegaron a Jerusalén, la ciudad estaba muy alborotada. Y como no entendía nada, dice el versículo 33, tomando luego soldados y centuriones, 32, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que si no llegan ellos, cumplen con su deseo de matarlo y apoderarse completamente de él. Pero no se pudo. Aquí me llama la atención algo en la parte final, en estos versículos 34 al 36. Dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Esa fortaleza se llamaba la fortaleza Antonia. O sea que el templo de Jerusalén no era un solo edificio. Estaba el templo y alrededor había muchos otros edificios. Ahí vivían los sacerdotes, ahí vivían los levitas, ahí tenían cuartos de almacenaje de los diferentes sacrificios, lugares para guardar a los animalitos. Bueno, hasta ahí estaba una torre, esa torre Antonia es donde estaban, una puerta que daba acceso a donde estaban los romanos, ¿verdad? Los que dirigían en ese tiempo a la nación. Y lo llevan a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la grada, dice el 35, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Esa gente no esperaba nada bueno. Esa gente quería ver sangre. Eso es lo que les interesaba a ellos. Aquí solamente cito 2 pasajes más. Lucas 23, 18 y el versículo 21 y Juan 19, 15. Con el Señor hicieron eso. Cuando Pilato, que lo quería librar, decían, aquí está el rey de los judíos y aquí está Barrabás. ¿A quién quieren que les libre? A Barrabás, decían las gentes. Y el rey de los judíos, crucifíquenle. Y Pilato queriéndolo librar, ¿verdad? Porque la mujer de él ya había soñado que ese era un hombre justo, que Jesús era un hombre justo. Y le dice, a su rey quieren que les crucifique. No tenemos más rey, dijeron los sacerdotes. César es nuestro rey, dijeron ellos. Preferían tener un gentil, un romano, en lugar de tener a alguien de ellos, pero como lo rechazaban. Y dijeron que muera. Tiene que morir ese hombre. Y al final sabemos que eso ocurrió. En el caso de Pablo, fue librado y su muerte todavía no llegó, porque Dios tenía previsto todavía algo más. Aquí falta mucho más. El juicio de Pablo, la vez anterior dije que duró varios años, por lo menos 2 años. Aquí, pues es el comienzo. Queda prisionero Pablo y después pasan un tiempo, lo vuelven a llamar, vuelve a testificar. Y más adelante dice que un perverso de esos procuradores romanos dice que esperaba que Pablo le diera pisto. Desde esos tiempos ya habían sobornos, ¿verdad? Que las autoridades muchas veces están esperando que si les dan algo, pues ahí le hacen el favor a alguien. Son tremendas las autoridades a veces, hermanos. Pero bien, nosotros debemos confiar en que pase lo que pase, aunque las situaciones sean difíciles, así como la que pasó Pablo, siempre habrá una oportunidad de testificar de Jesucristo. Y el siguiente mensaje nos habla de eso. Pablo, después de estar ahí todo golpeado, y dice que hasta los soldados, leímos estos últimos versículos, lo llevaban levantado porque no podía ni siquiera sostenerse en pie de la gran paliza que le dieron. Le dice al tribuno,
me permite hablar. Ese es el mensaje que sigue. Y ahí comienzan todos a admirarse de quién era Pablo. Si bien es cierto que era un siervo de Dios, pero era un hombre eminente, una persona conocedora de muchos idiomas, por cierto. Y ahí lo vamos a ver. Y cómo comienza a hablar y todos se quedaron admirados. ¿Quién eres tú, pues, Pablo? Y él les dijo quién era. Así que Dios tiene todo preparado. Y si en un dado momento una persona tiene que ir a parar en un lugar de prisión donde hay solo gente malvada, que sea para testificar de Cristo, ¿verdad? Que siempre la oración nuestra tiene que ser que nuestros hermanos en Cristo estén firmes siempre y que nunca le caiga la fe, pase lo que pase. Siempre mantengamos la fe que Cristo está por nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, mi buen Señor, mi buen Dios. Solo tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Queremos pedirte que nos guíes siempre, que no nos dejes. Sabemos que hay situaciones diversas, Señor, en la vida cristiana. Habrán momentos de dificultad. Lo vemos a través de tu palabra, Señor, de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones en las cuales fue necesario mantener la fe. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas de igual forma y que podamos ser personas, Señor, firmes en ti. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, y que en el momento de la prueba podamos estar firmes siempre. Y después de la situación, Señor, testificar de las maravillas que solo tú haces en la vida de tus siervos cuando se mantienen fieles, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.